Entonces, fíjense la importancia de este templo de la voluntad de Dios, que no solamente es reflejar la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, sino establecer ese reino de Dios en el planeta Tierra y promover de que todos los países, todos los pueblos del mundo tengan una elevación de conciencia. Ya vamos a ir conociendo un poco más sobre esto, porque cuando conocemos a nuestro amado Maestro Ascendido El Moria, nos hacemos amigos de él e incluso sabemos que muchas de sus encarnaciones él trabajó y auspiciando esa voluntad divina de Dios para todos los pueblos, para todas las naciones. Sabemos que Él va más allá, no solamente de desarrollar la voluntad divina de Dios para cada uno de nosotros, sino para todos los pueblos del mundo. La vibración, la cual nosotros podemos conectarnos con esta radiación de este templo, que es esa radiación del primer rayo, como les decía, del poder, de la voluntad divina, de la protección y del propósito divino, la podemos encontrar no solo en la llave tonal del amado Maestro Ascendido del Moria, que es la melodía Panis Angelicus, que nos permite anclar esa devoción pura y la profundidad de reverencia del alma hacia la divinidad. Esa es una de las llaves tonales con la cual nosotros podemos sintonizarnos para que nuestra alma se conecte, entre en esa sintonía de la voluntad divina de Dios. Y por supuesto tenemos la llave tonal del retiro, que es la melodía de pompa y circunstancia, decir Edgar, Elgar. Y esto es algo bien importante que nosotros debemos saber, que nos dice la enseñanza de que esta llave tonal transmite una actividad constructiva de progreso y dignidad triunfal para superar la aflicción. Es decir, si alguna persona quiere tener esa energía, esa fortaleza, superar condiciones, puede anclarse, escuchar estas llaves tonales. Para eso están dispuestas, porque el solamente escucharla va a transmitir un empuje, como una actividad que nos va a dar ese progreso, esa actividad constructiva, ese logro victorioso, que por supuesto, esa apariencia de aflicción se va a ir disipando. Entonces, una gran herramienta que nos dan los maestros ascendidos para impulsarnos en ese gran poder de Dios. La llama de este retiro, de este templo, es una llama cristal con intensa radiación de azul zafiro, así debemos visualizarla, y por supuesto nos va a ayudar a magnetizar ese ímpetu, esa fe, esa fortaleza, esa protección, ese poder. Y fíjense que esa llama vamos a ir conociendo que tiene una gran frecuencia vibratoria, porque estamos hablando del poder divino de Dios. Y si nosotros empezamos a hacer nuestras prácticas para visitar en conciencia proyectada, vamos a ver cómo ese poder divino se puede manifestar en nuestras vidas, cómo ese ímpetu, esa constancia o esa fortaleza que necesitamos muchas veces para hacer nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, se van a manifestar en nuestras vidas. Sin embargo, es bien importante saber qué es la voluntad de Dios, de qué nos están hablando los maestros cada vez que nosotros decimos la voluntad de Dios. Quizás nosotros como estudiantes de la luz, que ya hemos estudiado las enseñanzas, puede que tengamos un concepto más claro de ello, pero es importante saber qué representa esa voluntad divina de Dios, porque muchas veces nos encontramos con esa ilusión humana o esa creencia discordante que nos dice la enseñanza que es un dogma falso que debe ser derribado y debemos anclarnos en esa verdad divina de qué es realmente esa voluntad de Dios. Por ejemplo, saber que esa voluntad de Dios es la plenitud de la perfección para todos los seres creados, para todos, sin distinción alguna. Y debemos disipar todas esas creencias de que la voluntad divina incluye sufrimiento, dolor,
Como por ejemplo, una persona puede decir, ay, es que será la voluntad divina que esa persona esté pasando por esa situación discordante, ¿no? Es que esa es la voluntad divina de Dios, hay que aceptarla, ¿no? Esa es una creencia, es una apariencia, es una ilusión. Nosotros como estudiantes de la ley debemos saber que es la plenitud de la perfección divina. También la voluntad de Dios es estar plenamente en esa salud perfecta, en opulencia inagotable y en armonía indestructible. Y eso es lo importante, que es tener este estado de conciencia, que muchas veces esa ilusión humana, una persona, por ejemplo, puede aceptar la enfermedad, la pobreza o la vejez, creyendo que es algo cotidiano de la vida y no es así. Debemos anclarnos en esa verdadera voluntad de Dios, saber que el Hijo de Dios debe expresar esa salud perfecta, debe expresar esa opulencia, esa abundancia para todas las cosas. No estamos hablando solamente en lo económico, sino en la abundancia de todo lo que requiere para el desarrollo de su plan divino. Esa voluntad de Dios es la expresión natural del bien absoluto en mente y cuerpo. Ese bien que son esas, es unirse con esa mente divina de Dios. El cuerpo debe reflejar ese bien absoluto, la juventud eterna, la perfección en todos sus átomos, células, electrones, órganos. Entonces, a veces hay que respirar profundo y pedir a los seres de luz, por ejemplo, de este templo de la voluntad de Dios, que nos guíen, que nos ayuden, que nos iluminen, que nos ayuden a cambiarnos a ese estado de conciencia de reconocer la voluntad divina de Dios en cada una de nuestras actividades. Y por supuesto también nos habla sobre que la voluntad de Dios es el propósito de expandir las cualidades, poderes y naturaleza del Creador. Es decir, va más allá, este propósito inherente en cada uno de nosotros como co-creadores con Dios para expandir todas las cualidades, todos los poderes, toda la naturaleza que ya somos, ya lo somos, solo que debemos expandirla en este mundo físico. Entonces debemos ir a través, por supuesto, de nuestros decretos, de nuestras oraciones, de nuestros llamados, nuestras prácticas espirituales, afianzándonos cada día más a esa voluntad de Dios. Fíjense, hay algo bien importante que la enseñanza nos dice, que la imposición de castigo no es la voluntad de un Dios de amor. No existe un aspecto negativo a la voluntad de Dios. No existe ni un solo aspecto negativo en la voluntad de Dios. Como les decía, muchas veces los maestros nos dicen esto porque pareciera que a veces dicen, no, es que la voluntad de Dios que esté pasando, por ejemplo, con esa enfermedad, ¿no? No hay ninguna imposición de castigo. Y nos dice el maestro El Moria, incluso algo más fuerte, nos dice que no debemos someter todas esas condiciones o apariencias discordantes a la voluntad de Dios, que sería, es como si fuera un insulto a Dios Padre, nos dice él. Por supuesto que Dios amor no se va a sentir ofendido, pero es como si estuviéramos lanzando esa energía. Cuando decimos, por ejemplo, de que es que la voluntad de Dios es que él se sienta así porque le pasó esto y le pasó lo otro, cónchale, que no. Entonces debemos elevarnos en conciencia y reconocer esa voluntad divina, abrirnos en conciencia y por supuesto, ahí están los seres de luz que van a estar irradiando a toda la humanidad esa frecuencia vibratoria. Para eso son las prácticas en conciencia proyectada, para que seamos cargados de esa radiación que nos permita anclarnos en esta oportunidad a ese rayo azul y cristal que representa la voluntad divina y todas las cualidades que hemos estado conversando. Fíjense que el amado Maestro Ascendido del Moria, con todos los seres y la gran hermandad de este templo, va más allá.
que presta un gran servicio, un gran impacto que es cósmico y un gran servicio mundial. Como les decía, él está encargado de toda la supervisión gubernamental. Es decir, es la responsabilidad primordial del jerarca, el amado Maestro Ascendido del Moria, es el guía espiritual. Él es la guía espiritual secreta de los gobiernos del mundo, evitando desastres y elevando líderes constructivos. Él tiene esa tarea. Entonces nos invita que no caigamos en críticas, juicios y condenaciones, más bien elevemos nuestras oraciones para que el amado Maestro Ascendido del Moria pueda guiar a todos los líderes del mundo. Y como les decía, no solamente políticos, sino en todos los ámbitos, educativos, económicos, sociales, culturales, de todos los gobiernos del mundo sin excepción. Y es su responsabilidad. Y como él ha tenido antes de ascender muchísimas encarnaciones, vamos a decir, desempeñando esa labor, él está custodio de todas esas almas y promueve, como les decía, esa hermandad internacional, que nos dice la enseñanza que el objetivo definitivo de esa transmisión de la llama, ese gran foco de luz, es sembrar semillas espirituales para disolver el prejuicio, fomentando una hermandad real entre naciones para establecer el reino de Dios en la tierra. Fíjense lo importante y vital que es a través de nuestros llamados, de nuestras oraciones, de nuestras invocaciones, pedir que desde el templo de la voluntad de Dios, del amado Maestro Ascendido del Moria, haga su obra, que aceptamos su intersección para todas las naciones del mundo, porque ese es un propósito más allá, y para establecer ese reino de Dios en la tierra se requiere la armonía universal, se requiere esa hermandad real de los unos contra los otros, de ese apoyo entre distintas naciones. Y él trabaja constantemente en ello. Entonces, es importante que tengamos esa visión. Y si alguno quizás no lo ve claro, bueno, para eso vamos a hacer nuestra visita al templo de la voluntad de Dios, para saber que no existe distingo alguno en ninguno de los pueblos del mundo. No importa cómo se comporten, pero está el amado Maestro Ascendido del Moria allá auspiciándolo. Si nosotros tenemos esa conciencia, sabemos que Él presta un gran servicio para ese gran plan divino, porque toda nación, todo pueblo tiene un gran plan divino que ejecutar para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Fíjense, les voy a leer algo que nos dice el amado Maestro Ascendido del Moria, y él nos dice: mi servicio continúa desde el retiro de la Hermandad de Darjeeling, donde estoy dando asesoría junto a otros hermanos de la voluntad de Dios a muchas de las evoluciones de la tierra que sirven en los gobiernos de las naciones, que sirven como instructores, científicos y músicos, a aquellos que controlan el flujo de la voluntad de Dios, que es el poder y la provisión abundante. La voluntad de Dios se aplica en todos los niveles de la vida humana, porque la voluntad de Dios es el prototipo de cada proyecto, es la base de cada tarea, es el esqueleto de tu cuerpo, es energía física, es fuego etérico. La voluntad de Dios es el diamante ígneo en tu corazón. Hermosísimo. Si nos queda alguna duda, como nos dice el maestro del Moria, la voluntad de Dios está en todos los niveles. No hay nada que se escape de esa voluntad de Dios, porque es la base en cada actividad. En cada actividad que nosotros realicemos, está allí la voluntad divina de Dios, que debemos, por supuesto, alinearnos con ella para que se exprese. Actúa en todo. Entonces, por eso la importancia de, como vuelvo a repetir, visitar este templo para poder cargarnos con esa gran radiación de luz. Ahora sí vamos a conocer un poco cómo nos describen los maestros este templo de la voluntad de Dios.
que esto nos permite, cuando nosotros hagamos nuestras visitas, cuando hagamos nuestras contemplaciones o antes de irnos a dormir, visualizar ese templo con esa descripción física que ellos nos dan. Recordemos que ellos nos invitan a que antes de dormir podamos leer literatura referente al templo, colocar las llaves tonales, para que así nosotros, conscientes, de una manera consciente, visitemos este templo. Nos dice la enseñanza de que este templo contiene un minarete izquierdo que representa, vamos a decir, la ciencia, y es como un observatorio que está equipado con telescopios para el estudio astronómico y el movimiento cósmico. El amado Maestro Ascendido de la Moria está muy sintonizado o presta un gran servicio en el estudio. En este templo está todo ese estudio astronómico, toda esa actividad que también presta un gran servicio para toda la humanidad. Y nos habla la enseñanza también de que en ese templo encontramos un minarete en el lado derecho que representa el espíritu. Y es más que todo un santuario de contemplación y externamente está adornado de blanco, puro, azul y real. Fíjense, la ciencia y el espíritu, que no están trabajando de una manera desligada. Como es arriba, deseamos que sea aquí abajo, porque él nos dice algo bien importante, que nosotros debemos, que la voluntad de Dios es acción, que la voluntad de Dios no es solamente quizás anclarnos en la contemplación, en el espíritu, que por supuesto eso está muy bien, pero que debemos actuar, debemos accionar en todas las actividades para que esa energía, esa frecuencia de la voluntad de Dios se pueda expresar en este mundo físico. También vamos a poder visualizar puertas doradas, unas grandes escalones antes de llegar de mármol y está coronado o se encuentra un cáliz dorado con las letras MR, que también representa lo que es el amado del Moria. Y al exterior de este templo, todo esto es la parte exterior del templo. Dice que se encuentran muchísimas flores, arbustos, que se encuentran de una manera armoniosa y que hay muchas de esas, vamos a decir, ese reino vegetal que se encuentra allí, tanto flora, flores, son tanto del occidente y del oriente. Él habla mucho de esta mestezura que debe haber, porque recordemos que quizás cuando nosotros visualizamos mucho lo de los montes Himalaya, todo ese momento de luz que ellos han tenido, todos esos monjes que están más afianzados a la contemplación, a la meditación, al espíritu, y aquí en el occidente que queremos que el alma esté como quien dice más sintonizada con esa paz, esa conexión con el espíritu, pero sin embargo tendemos a ser más acelerados, más amorosos, más a la forma de actuar. Esa mezcla, el amado Maestro Ascendido del Moria dice que él también lo presta para toda la humanidad. Nos impulsa para que podamos tener ese camino del medio, podría decirse, o ese equilibrio que se precisa en cuanto a estar en esos estados contemplativos de unión con el espíritu y el actuar en este mundo de la forma. Es un equilibrio que debemos llevar para que podamos ser esos focos de luz de la voluntad de Dios, de ese poder, de esa constancia, esa perseverancia y todas esas cualidades que expresa esta llama. Cuando nos vamos al interior del templo, hay mucho, o sea, es muy acogedor. Cuando uno empieza a leer toda esta narrativa, se puede encontrar con un templo, pudiera decir yo, como un hogar muy acogedor. Y nos dice que podemos visualizar una réplica en el centro de ese vestíbulo. Cuando entramos al templo, va a haber una réplica de 1,5 metros del Taj Mahal, completa en cada detalle. Y él dice que es un tributo, nos dice la enseñanza, del amor que él tiene con el amado Maestro Ascendido Kutumi. El amado Maestro Ascendido Kutumi y el amado Maestro Ascendido del Moria han trabajado estrechamente de la mano, para llevar
grandes enseñanzas a toda la humanidad, las enseñanzas de la presencia yo soy. Entonces, siempre está muy presente en este templo también el amado Maestro Ascendido Kutumi. Al frente de esa réplica, también visualiza un estanque central de vibrantes capullos de loto de todos los colores, flotando sobre aguas cristalinas, efervescentes y burbujeantes. Y en el centro hay un gran tapiz, como nos dice la enseñanza, está enmarcado por una escalera doble, un gobelino a tamaño real tejido en cachemira, que retrata al rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. ¿A qué se refiere esto? El amado Maestro Ascendido del Moria tuvo, en una de sus encarnaciones, fue el rey Arturo. Entonces, hay una representación también de ese gran, vamos a decir, ese gran servicio de luz que prestó a través de esa encarnación. Entonces, hay muchísimas más, son muchas, muchas las, vamos a decir, esas representaciones o esos detalles, esas características que vamos a ir encontrando cuando estudiamos a este templo. Más allá, incluso nos dice algo hermoso, que se encuentra como una sala de estar, un salón de estar. Y nos dice que podemos visualizar un piano de palo de rosa que está ubicado, todo es muy detallado, incluso estas son, vamos a decir, que las características más representativas del templo. Y nos dice que ese piano está ubicado frente al ventanal panorámico con vistas a las nieves eternas de los Himalayas y que a menudo es tocado por el amado Maestro Ascendido del Moria y el amado Maestro Ascendido Kutomi. Se fíjense todas estas, o sea, yo pudiera preguntarme o quizás les pregunto a ustedes en su interior, ¿por qué los maestros nos dan todos estos detalles de este templo? ¿Por qué creen ustedes? También lo pueden escribir. ¿Por qué creen ustedes que los maestros nos dan tantos detalles de este templo? Para que digamos, ay, qué bonito, que no, es para que nos sintamos, sintamos ya el templo de una manera familiar. Ese es uno, pudiera decir yo, de los objetivos, para que sintamos familiar el templo. Y por supuesto, que si alguna persona puede visualizarlo claramente, excelente, porque va a reconocer, por ejemplo, si ve el piano, que ya está estuvo en el templo del amado Maestro Ascendido del Moria. O sea, son detalles que siempre los maestros nos están dando para hacernos familiar, sintonizarnos con el templo y para que también podamos hacer esa visualización. Él también nos dice que en ese salón de estar se encuentra un escritorio tallado en el cual descansa un profundo retrato del maestro Kutumi rodeado de arte y de tapices. Presente siempre el amado maestro ascendido Kutumi. Y también está allí un fuego ardiendo sostenidamente, acompañado de un elegante servicio de té dispuesto para ofrecer hospitalidad y consuelo al estudiante. Es decir, que cualquiera de nosotros puede visitar este salón de estar para que se sienta de una manera acogedora. Nos dicen los maestros que la gran hermandad siempre está vivando ese fuego y todo es un simbolismo, detalles para que nosotros podamos sintonizarnos con esa frecuencia de ese gran templo. Este templo es de, sabemos que ese poder divino de Dios, esa energía, esa frecuencia del rayo azul y cristal es poderosísima, es vibrantísima, que incluso cuando conocemos y nos hablan del Salón de la Llama, nos dice la enseñanza que los estudiantes no se permite el ingreso a este gran Salón de la Llama de los estudiantes, porque en este Salón de la Llama se encuentra ese gran foco de luz que simplemente está reservado para seres de luz, los maestros ascendidos, actividades cósmicas o planetarias que se requieran. En el fondo también nos describen que están esas vitrinas reflejando, por ejemplo, una de las encarnaciones del maestro El Moria como Melchor, de los tres Reyes Magos. También se encuentra visible todo lo que los maestros ascendidos. Y también está nuevamente representado el amado maestro ascendido Kutumi en su encarnación como San Francisco de Asís. Entonces, fíjense lo vinculado que está el amado Maestro Ascendido del Moria con el amado Maestro Ascendido Kutumi. ¿Para qué? Para prestar que el plan divino individual y del planeta Tierra se logre, para que las personas estemos anclados
en esa voluntad divina de Dios y sobre todo manifestar nuestro plan divino de perfección, para que toda la humanidad pueda traer ese reino de los cielos aquí estando en la tierra, encarnado, expresar ese Cristo, esa conciencia crística en este mundo físico, así como lo hizo el amado Jesús el Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros reflejemos en este mundo físico a nuestro Cristo, a nuestro santo ser crístico. Se precisa, pudiera decir yo, de una manera urgente, que cada uno de nosotros hagamos la voluntad divina de Dios en todas nuestras actividades. Que cada uno de nosotros, digo nosotros los que estamos aquí, que tenemos muchos años recibiendo las enseñanzas, ya tenemos bastantes meses, más de un año, visitando estos templos, haciendo nuestras prácticas espirituales. Entonces nos dice el maestro que ya es la hora de que expresen la voluntad divina de Dios en su vida, que tengan el poder y el dominio de, de esta gran energía para actuar y hacer todo lo que se precise para que el bien triunfe, para que en todas sus actividades se exprese la perfección. Desde en su hogar, estamos hablando desde el hogar, desde en sus relaciones personales, desde sus relaciones laborales, en todas sus comunidades y más allá, con el auspicio de él, por supuesto, ayudándonos en los países y en el mundo. Pero se precisa, dice él, de almas valientes. A él le encantan las almas valientes, las almas que dicen, sí, yo quiero hacer esa voluntad divina de Dios. Y todos esos seres, cuando alguien dice, sí, yo quiero, lo toman de la mano. Esa gran hermandad, que también él tiene una gran hermandad que es denominada del corazón diamantino, lo sella en un gran corazón de luz, que es un corazón protector, pudiéramos visualizarlo así. ¿Para qué? Para que esa persona traiga esos planes divinos en este mundo físico. Él nos dice, incluso más allá que la voluntad divina de Dios, es recibir esas ideas divinas y llevarlas, concretarlas en este mundo físico. Porque las ideas divinas son infinitas y muchos no pueden llegar a infinitas ideas, pero el que logra traspasar, vamos a decir, llevar esas ideas divinas a este mundo físico y concretarlas, vamos a decir que es un alma fortalecida en este rayo, es un alma que está sellada en, en los seres de luz que nos auspician desde este templo. Entonces, si por ejemplo a alguno le cuesta llevar a cabo sus proyectos, tiene muchísimas ideas, pero no los lleva a cabo, visite este templo para que les ayude, voy a incluir, nos ayuden a fortalecernos en actuar en cada momento, en llevar a cabo todas esas ideas que a veces recibimos desde el propio corazón de Dios, desde cosas sencillas o quizás una más ambiciosa. Eso no tiene diferencia para Dios, pero debemos saber que estamos siendo auspiciados, guiados por una gran hermandad de luz que trabaja en este gran templo de la voluntad de Dios. Fíjense, es esa la invitación, es a manifestar ese plan divino que ya está en nuestros corazones. Y nos dice el maestro que primero debemos magnetizar, debemos entrar en un estado de gracia escuchante, es atraer la llama a la propia mente y asunto sin bloqueos de miedo o duda. Es un poco lo que les decía. Primero magnetizar esa radiación. ¿Y cómo lo hacemos? Visitando este templo es una de las formas. Por supuesto, podemos hacer nuestros decretos del rayo azul, nuestras contemplaciones en el rayo azul, pero debemos aprovechar el auspicio de este templo que va a estar abierto, como les decía al inicio, desde el 14 de mayo, desde el 15 de mayo, disculpa, hasta el 14 de junio, para visitarlo y poder atraer a nuestra mente, a nuestros asuntos, la frecuencia de esa llama de la voluntad de Dios, para que podamos ser liberados de todos esos miedos y dudas que simplemente son bloqueos de la mente humana. Luego de que nosotros magneticemos esa gran frecuencia, es sostenerla.
es convertirse, nos dice el maestro, en un corazón diamantino viviente, manteniendo el foco espiritual y protegiendo la idea divina con fe constante. Lo que les decía, cuando tenemos esa idea debemos sostenerla con una fe y esa fe que a veces muchos quieren tener, la vamos a lograr en parte visitando este templo, reconociendo la asistencia del maestro. Debemos ser esos portadores de la fe, que no es una fe ciega, por supuesto, es una fe, una fe iluminada con el conocimiento espiritual y va más allá, de poder sostener esa idea con esa, protegerla con esa fe, es irradiarla. Y esto es importantísimo, nos dice el maestro, es traducir esa visión a hechos tangibles. Es la acción física aplicada a la comunidad, a la nación y al mundo. Entonces, por ejemplo, nos dice el maestro, todos esos patriotas, todos esos que hacen grandes transformaciones, están auspiciados por todo, por el amado Maestro Ascendido del Moria y los seres que trabajan en este templo. Porque una persona que tenga un proyecto de cualquier índole para un país, para una nación, están siendo auspiciados por estos grandes seres de luz. Y por supuesto, a cada uno de nosotros también nos pueden auspiciar si nos sintonizamos con esta llama, con esta gran energía, para no solamente cumplir nuestro plan divino, sino manifestar esas cualidades y virtudes divinas de Dios, como la salud, la paz, la armonía, la pureza, la abundancia. Como nos decía el maestro, es la voluntad divina de Dios, es la base de todo. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando lo hacemos tangible, cuando logramos una actividad, esa es la manera de irradiar. Es decir, el maestro cuando nos habla de irradiar, no solamente proyectar, cuando hacemos quizás una contemplación y enviamos rayos de luz, no, él habla más allá, él habla de algo tangible, de ese actuar que debemos realizar, de esa acción física que debemos realizar, fortalecido, vamos a decir, imbuido con la radiación de esta llama azul y cristal. Fíjense, él nos dice algo maravilloso, dice, no basta con admirar la llama, no basta con decir, oye, gracias Padre, tenemos esta llama azul que me va a fortalecer. No, no, no basta con admirar la llama. A todos los que captando siquiera la más leve porción de la visión, estén dispuestos a enrollarse las mangas, el maestro Moria enviará su llama. Él nos habla mucho de esa expresión del maestro de enrollarse las mangas. ¿Qué quiere decir esto? De actuar, de decir sí, sí lo hago. Cuando una persona se eleva en conciencia, tiene esa visión clara y está dispuesto de llevarla a cabo, de concretarla, ahí va a estar el maestro de Moria, automáticamente, para enviar su fortaleza, de su luz, de su llama, para que pueda concretar esa acción. Sí, es importantísimo que nosotros estemos afianzados en esta llama que es tan vital para poder llevar a cabo en nuestro mundo físico todas y cada una de las actividades que queremos realizar, por supuesto, para nuestro progreso, para nuestro éxito y más allá, para la transformación de las comunidades, para la transformación de tu hogar, para la transformación de tu familia, para la transformación del planeta. Allí está siempre el maestro de Moria, vigilante o atento. Como les decía, le encanta esas personas que dicen, yo sí puedo, yo lo voy a hacer. Allí mismo, automáticamente, el maestro de Moria lo envuelve en su gran radiación y su luz y lo impulsa y lo guía. Y debemos reconocer esa asistencia, aceptarla en nuestras vidas para llevarla a cabo. Para culminar, el maestro nos dice, nos hace un gran llamado. ¿Permitirás que mi confianza en ti se manifieste en este mundo? La voluntad divina solo puede exteriorizarse a través de corrientes de vida encarnadas.
Fíjense lo importante, solamente a través de nosotros que estamos encarnados podamos exteriorizar esa voluntad divina, esos proyectos divinos. El maestro invita a cada estudiante avanzado a convertirse aquí y ahora en un foco consciente e irradiante del primer rayo. Si ya usted ha escuchado esta clase, debe reconocer que es un estudiante que ya está siendo tomado por el maestro Moria. Así tenga una semana, un mes escuchando las enseñanzas. Sí, porque a veces nos descuidamos, no, es que yo no, por ejemplo, no soy un estudiante avanzado, yo soy nuevo, ¿no? El maestro, al tomarlo, como quien dice, le va a dar ese gran impulso de luz, pero debemos tener esa confianza, porque y debemos reconocer que la voluntad de Dios es la luz que nunca falla. Fíjense, el maestro nos da esa confianza, nos envuelve en esa radiación de luz, porque él sabe, él reconoce que él es una alianza hermosa que nosotros vamos a establecer con el maestro. ¿Por qué? Porque él requiere de corrientes de vida, de almas encarnadas para que esa voluntad divina de Dios se exprese en todos los ámbitos. Porque ¿quiénes son las almas que van a transformar la economía, la educación, en todos los ámbitos nacionales, mundiales? Son personas encarnadas. Los maestros pueden ayudarnos, pueden asistirnos, pueden darnos su fortaleza, pero para que la voluntad divina se exprese, debemos decir si queremos ser co-creadores con los maestros y con Dios, por supuesto. Reconocer que la voluntad de Dios nunca falla y siempre se va a manifestar. Es esa invitación que nos hace el maestro en este día y nos espera, por supuesto, en su templo de la voluntad divina de Dios. Hagamos ese llamado, visitemos ese templo en conciencia proyectada. Por supuesto, le vamos a enviar la oración para que puedan visitar el templo, para que puedan escuchar esa llave tonal. Se la pasamos por los grupos de WhatsApp para que puedan vibrar en esa frecuencia del Maestro Ascendido El Mori y su gran hermandad, para que seamos liberados de toda duda y miedo que impide que actuemos en cualquier situación, por supuesto, para que se manifieste el bien, para que podamos reflejar ese poder divino, esa voluntad divina. No solamente magnetizarla, sino expresarla. Ser esos focos de luz que el amado Maestro Ascendido de Moria nos dice que seamos esos corazones diamantinos de luz, esa frecuencia que por supuesto empieza en nosotros, pero eso se va a ir irradiando. Es como cuando ustedes observan a esas personas que son dinámicas que yo por la gracia divina de Dios las he conocido. Vamos a hacer esto, no, ya, y casi que ya tiene, si tiene que hacer un viaje, ya tengo boleto, precipito. ¿Por qué? Porque están anclados en ese actuar, no se quedan solamente en la idea, sino actúan, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asado, vamos a... el maestro Moria requiere de una manera, yo diría, urgente, esas personas que quieren transformar. Y usted dirá, ay, por lo menos yo quizás no voy a transformar algo en mi país, pero empiece, por ejemplo, como les decía, en otras actividades, limpiando el pasillo de su casa. A veces lo piensa, el pasillo de las afueras de su casa, quise decir. Se requiere de un actuar. O que si quieren acomodar algo cuando vivimos en edificio, a veces, ay, no espero que el otro actúe o espero que la vecina se motive. No, bueno, vamos a actuar, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a hacer los cambios que sean requeridos. Es como un ejemplo sencillo para sintonizarnos lo que nos está diciendo el maestro. Esta es una actividad que él con su gran hermandad lo emplea, vamos a decir, en todo el planeta, para todas las actividades y servicios internacionales.
Pero por supuesto debemos comenzar en nuestras vidas, debemos comenzar actuando, aplicando este conocimiento en todo lo que hagamos. Cuando quiera hacer algo, puede decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para esto? Y siempre debe responderse y saber que la voluntad de Dios es esa luz que nunca falla. Esa es la respuesta. ¿Cómo hago esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es esa luz que nunca falla y va a salir bien, va a salir perfecto, va a salir armonioso, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, esta es la invitación que tenemos en este día, visitar este templo en conciencia proyectada para anclarnos en esta llama azul y cristal. Vamos a colocarnos en posición de contemplación, visualizándonos envueltos en esta llama azul y cristal que interpenetra todo nuestro ser, nuestros cuatro cuerpos en evolución, nuestro cuerpo mental, emocional, etérico y físico, son cargados ahora con esa llama azul y cristal de la fe, el poder divino, la voluntad divina, que se intensifica con nuestra atención y nuestra visualización. Oh amado Maestro Ascendido del Moria, oh gran hermandad del Templo de la Voluntad de Dios, hermanos del corazón diamantino, damos gracias por su servicio y su auspicio a toda la humanidad. Durante este mes en el que el templo abre, recíbanos, guíennos e ilumínenos y sobre todo, irradienos con esa llama azul y cristal para fortalecernos, para actuar en cada situación que se requiera y podamos manifestar esa voluntad divina. Que el plan divino de perfección en cada una de nuestras actividades se manifieste. Le damos gracias y pedimos que su asistencia y su luz vaya más allá a todo hijo e hija de Dios evolucionando en este planeta luz tierra, pueda recibir el impulso de su luz en la llama trina de sus corazones para que pueda tener esa protección divina, esa fe requerida para actuar y realizar los cambios que se requieren en este momento actual. Oh amado Maestro Ascendido del Moria, te damos gracias. Guía a todos los líderes del mundo con tu radiante luz para que todos los planes y proyectos que los Maestros Ascendidos tienen para esta bella patria y el mundo se hagan de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Y tomando una respiración suave y profunda, aceptando la luz que los seres de este templo depositan en nuestros corazones, vamos uniendo lentamente nuestras manos a la altura de nuestro corazón, dando gracias por esta enseñanza y por la radiación de estos grandes seres de luz. Respiramos suave y profundamente y a nuestro ritmo y a nuestro tiempo podemos abrir nuestros ojos.